Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La economía pendiente. americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La es alta. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues este día vamos a platicar de derecho de empresa, y si bien normalmente lo que hacemos es dar lectura y análisis a los radares legislativos, fundamentalmente a veces los jurisdiccionales de la NADE, en esta ocasión tocaré base con respecto a un análisis que desarrollamos el martes pasado en el seno del Comité de Derecho Fiscal de la NADE aquí en la sección Chihuahua, lo cual se versó sobre el análisis de una amparo en revisión que ya está público, que se denomina el amparo en revisión 683/2023 de un tema vinculado a la emisión de CFDIs. Y es que en el año 2021 el legislador emitió una modificación al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación que expone y desarrolla la construcción de los CFDIs como una obligación que tenemos los contribuyentes para respaldar las operaciones económicas que desarrollamos en la nación. Y entonces, pues usted ya sabe, los CFDIs son estos archivos XML, es la extensión computacional, que tiene una codificación relativamente legible al ojo humano, pero con muchos códigos no necesariamente legibles, y que comúnmente lo vemos en un comprobante visual en un archivo PDF o un documento impreso, que sería la factura tradicional, pero que trae esta serie de codificaciones como el sello digital, el número de identificación del documento, que es un UUID, WID, y una serie de otro tipo de requisitos, ¿no? Hoy en día con la facturación 4.0, pues el requisito de que venga el nombre del receptor completo, se escribe en mayúsculas, se escribe idéntico que en la constancia de situación fiscal, por aquello de los acentos, las virgulillas, otros gráficos lingüísticos. Se debe de incluir el RFC, por supuesto, se debe incluir el código postal y se debe incluir el régimen fiscal para el cual ese receptor del CFDI desea hacer uso del mismo. A la vez van otros requisitos como la descripción, la unidad, el número de unidades, el tipo de unidades o de servicio brindado, el valor unitario, en su caso los impuestos que se deben o no desglosar, y por supuesto el uso del CFDI, así como la forma de pago, entre otros requisitos que puede traer, sobre todo en la perspectiva de sistemas, ¿no? Pero el punto en concreto es que este artículo 29 regula al CFDI, y en esta modificación de 2021 lo que plantea el legislador es hacer una limitación a la posibilidad de cancelar los CFDIs. Como usted sabe, un agente económico pues suscribe un acuerdo de voluntades con otro agente económico y, vamos a decir, le vende algo, ¿no? Y esa venta va respaldada documentalmente de manera tradicional y en términos mercantiles por una factura, la cual regularmente pues se paga al momento, aunque hay vicisitudes para que ello ocurra en diferentes momentos. Puede haber financiamientos, puede haber la emisión de una factura para un pago posterior, en fin, hay miles de formas
de desarrollar una relación comercial o una relación de libre mercado en una economía como la mexicana. Y aquí es donde entra uno de los puntos, obviamente, que viene de mi crítica a esta resolución, en función de cómo se ponderan los análisis que corresponden a materias específicas. Ciertamente, este amparo es un amparo de materia fiscal que se pondera con la codificación fiscal sin dar cuenta efectiva del contexto en el que ocurre esa condicionante fiscal o esa situación fiscal. Al caso concreto, la autoridad y en particular el legislador plantea en su exposición de motivos, y ahorita daremos más a fondo lectura a ella, pero que en general la autoridad fiscal puede llegar a desconocer en el tiempo, en los años, si un agente económico, un contribuyente, tiene determinadas obligaciones o no fiscales, porque en el futuro puede haber o puede llegar a cancelar los FDIs contra ejercicios fiscales ya declarados y entonces dejar sin efectos su deducibilidad o su acreditamiento en los impuestos que corresponda, o incluso con respecto a la gravabilidad en materia de impuestos sobre la renta. Y ante ello, pues se sujeta la autoridad a tener que suscribir estas cartas de invitación, invitaciones de autocorrección, si es que no lo hizo con anterioridad el contribuyente, y pues buscando, ¿no?, presuntamente en su texto medio mágico, la exposición de motivos del legislador, buscar disminuir la carga del contribuyente y de la autoridad con la suscripción de estas cartas de invitación y estas solicitudes de autocorrección, ¿no? Y entonces en base a eso dice, pues mejor limitamos la cancelación y a cierto plazo ya no se puede cancelar y punto, y se acabó el problema, ¿no? Y el problema es que pareciera con ese tipo de actos legislativos que el legislador concibe a la materia fiscal como por encima de la materia mercantil que originó la relación fiscal. Vamos, al caso concreto, yo no voy a emitir un CFDI si no tengo un acto económico en el cual presuntamente tenga algún tipo de ingreso para efectos de que exista ese CFDI. Si yo nada más lo emito por emitirlo y que esto me grave impuestos, pues sería un ridículo absurdo e incluso probablemente generar presunciones de otro tipo de hasta delitos. Entonces, en esa tesitura es realmente absurdo pensar que un CFDI pueda tener condicionantes de vida, vamos a llamarle, de existencia legal, que estén por encima de las condicionantes de la existencia legal de los actos económicos que lo originan, que seguramente se podrán fundamentar ya sea en el Código de Comercio o en su caso en los códigos civiles o en algún otro tipo de instrumento jurídico que dé vida a actos económicos, ¿no? Y entonces, pues tan simple como el artículo 5º constitucional, con la libertad de actividad económica, siempre y cuando cumplamos la ley, pues lo cierto es que las leyes que dan vida a esas actividades económicas, reitero, el Código de Comercio como ejemplo, pues básicamente son leyes que están por encima de la fiscal para los efectos de la existencia de la fiscal. O sea, no nace el 29A, no nace el CFDI de la nada, nace de ese acto fiscal. Y como consecuencia, de manera accesoria, debiese cumplir con la vida o muerte o la existencia y la posterior inexistencia de ese acto económico. Y entonces, si ese acto económico es un ordinario, en donde yo voy a la tienda y compro algo y en ese momento pago y en ese momento me dan mi CFDI, ciertamente nació y terminó la relación económica y persiste la fiscal derivada de la económica en el sentido de la obligación de ese contribuyente tienda que tendrá que pagar sus impuestos correspondientes o trasladar los que corresponda. Pero lo cierto es que ya ahí no hay más en el acto económico y por lo tanto tiene sentido que ese CFDI no se cancele. Sí existió el acto, sí compré lo que sea que haya yo comprado a la tienda, sí lo pagué, sí me emitieron el CFDI y punto. Ya si yo le doy deducibilidad o acreditamiento a los impuestos, pues será un tema de cómo me configuro como consumidor, si como un consumidor final o como un consumidor de cadena productiva, un eslabón de cadena productiva que requiero esa deducibilidad o de acreditamiento.
Pero el contribuyente emisor del CFDI, pues al concretarse el acto económico, pues queda obligado y por lo tanto se entiende perfectamente que ese CFDI ya no puede ser cancelado porque efectivamente respalda una operación que sí existió y por lo tanto debe de permanecer vivo en tanto se cumplan las obligaciones fiscales. Y ya cumplidas no debe de cancelarse mientras persista el plazo de tiempo que la autoridad tiene para poder, por ejemplo, ejercer facultades de revisión contra, por ejemplo, esos actos económicos. Bueno, dicho eso, desde esa perspectiva tradicional, el problema es que la actividad económica humana es mucho mayor a la capacidad mental de los legisladores. Los legisladores piensan en el hoy 2024, hoy siglo XXI, hoy con la tecnología disponible, como por ejemplo esta videoconferencia que se transmite a través de las redes, se puede ver en diferentes redes en vivo o ya posteriormente en las que colgamos grabados el programa. Por supuesto se transmite en la emisión radial que corresponde, en el 1300 de amplitud modulada, y en su caso, pues toda esta postura ocurre con esta tecnología disponible hoy. Si mañana pudiéramos transmitir, no sé, se me ocurre a través de un sensor mental, un chip que se nos inyecte y podamos ir transmitir, será una tecnología diferente. Y si los agentes económicos hoy transaccionan de una forma, no quiere decir que sea una y única exclusiva, y dos, no quiere decir que no vaya a evolucionar eventualmente. En esa tesitura vamos a dar pauta a dar comentarios sobre lo que pasó para llegar a este amparo por parte del contribuyente que lo promovió, quejoso en materia de amparo, y en su caso, cómo resuelve la Suprema Corte al respecto, para entonces a llegar a una posición donde expongo un planteamiento crítico que a mi parecer se les va completamente a todos los involucrados para profundizar en un tema que a mi gusto es un extraordinario ejemplo de lo mal diseñados técnicamente que están las legislaciones en nuestro país y de lo posiblemente destructivo que pueden provocar de la actividad económica en función de solo pensar con así como cositas que le ponen a los caballos a los lados, así como que nomás lo que está enfrente existe, nomás el mundo fiscal, el mundo económico, el mundo que da vida al mundo fiscal es irrelevante, lo cual es absolutamente absurdo y comentaremos sobre ello durante el programa. Yo voy a hacer un corte rápidamente, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, información contundente. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas el Malilla. Los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este jueves en punto de las 6 de la tarde. ¿Es el amor una realidad o solo una fantasía que recrea nuestro cerebro? Ese será el tema que estaremos tratando con el doctor Arturo Trejo. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¿Sabías que la COFESE trabaja para las familias mexicanas? Cuando hay competencia en los mercados, podemos comprar productos y servicios de mejor calidad a precios justos. Podemos elegir según nuestras necesidades, gustos o preferencias. Así, nuestro dinero alcanza para más. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx.
Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, vamos a platicar entonces de esta situación. Bueno, pues sucede que este contribuyente destaca que en diciembre de 2021 se emite esta modificación normativa al 29A que provoca que los CFDIs ya no puedan ser cancelados después del ejercicio en que se emiten. Por ejemplo, un ejercicio fiscal, pues es un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, si yo emito una factura, un CFDI, el 1 de enero, el 6 de marzo, el 10 de julio, el 15 de diciembre o el 31 de diciembre a las 23 horas, pues sigue siendo dentro del ejercicio. Y nos dice el artículo de ley que no puede cancelarse una vez concluido el ejercicio. Lo cual lleva a los agentes económicos que timbran facturas a finales del año a una incertidumbre, sobre todo si esas facturas potencialmente puedan no pagarse. O sea, ¿qué pasaría si a mí me hablan y me dicen, oye Alejandro, vamos a hacer este plan de negocios? Y yo, bueno, pues aquí está la factura del anticipo y te la emito el 28 de diciembre, vamos a poner el 29 para quitarle lo de los inocentes, y en su caso, para el 15 de enero no me la han pagado, yo la hice formato pago en parcialidades y diferido, lo cual quiere decir que no necesariamente me va a grabar en diciembre, dependiendo si soy persona física o moral, pero el punto en concreto es, llega el 15 de diciembre y me dice el cliente, ¿sabes qué, Alejandro? No pude conseguir los recursos, no puedo llevar a cabo la operación, cancela la factura. Bueno, bajo este artículo de ley nuevo, yo ya no puedo cancelar la factura, yo tengo que pagar impuestos por un dinero que jamás recibí ni un trabajo que desarrollé, ellos no pueden deducir la factura porque no ejercieron materialidad en el acto, y aquí el único ganón es el SAT. Terrible, ¿no? O sea, exuberantemente abusivo la posición. ¿Pero qué hace la autoridad? Buena y bondadosa, emite una resolución miscelánea fiscal para el año 2022 en sus reglas 2.7.1.47 y el anexo 1A en su versión anticipada, donde señala que se concede hasta 4 meses, si no me equivoco, no lo tengo aquí a la vista, pero se concede un plazo extra de tiempo para efectos de cancelar el CFDI en el ejercicio inmediato posterior. O sea, a ese Alejandro del 29 de diciembre que emitió la factura y que el 15 de enero siguiente no le pagaron y le dijeron se cancela la operación, sí podría entonces estar cancelando el CFDI. Hasta ahí la estructura normativa alrededor de esta queja en amparo y que promueve una inconstitucionalidad tanto del artículo 29A como propiamente del 2.7.1.47 de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? El punto en concreto entonces es, a mí me estás promoviendo un acto, en este caso legislativo, que me lleva a una astringencia económica por ya no poder facturar y por ende posteriormente cancelar, si así es la necesidad del acto económico real, por esas restricciones, que además en términos físicos se traducen, en términos así tangibles, se traducen en la imposibilidad con el sistema del SAT de cancelar la factura. Si usted ha emitido una factura, usted puede hacerlo en la página del SAT para ciertos contribuyentes de manera gratuita, que es una tortura, o comprar un sistema de software de emisión de timbrado de facturas y por esos sistemas emite la factura. Pero ha de saber que ese emisor de ese software pues tiene un permiso que se llama PAC ante la autoridad fiscal, y en su caso, cuando usted en el software, ya sea una página de internet o un software instalado en su computadora o en su celular, emite una factura y le pica timbrar al botón correspondiente, se hace una comunicación con la base de datos del SAT, revisan todos los correspondientes datos que se tienen que revisar para validar que es un acto gravable, que el emisor tiene ese régimen fiscal para emitir, que el receptor tiene los 4 datos correspondientes, los puntos genéricos que puede revisar el sistema para validar que esa factura se autorice, y regresa una contestación que precisamente estampa el WID y todo el sello digital correspondiente para brindarle validez a ese CFDI en, de nueva cuenta, el archivo electrónico XML. Esa es la factura real para efectos fiscales.
La física, el PDF, el documento impreso, pues básicamente es solo una ilustración visual de lo que es el archivo legal. Pero el punto en concreto, para efectos fiscales, es que sea con software privado, se va al SAT y regresa con la autorización. Y si es en la página del SAT, pues ahí mismo se hace la autorización. Bueno, para cancelar, ustedes si cancelan en su software, el sistema les va a decir, tienes que ir a la página del SAT a confirmar la cancelación. No sé si ya haya PACs que tengan la viabilidad de hacer la cancelación directa, pero el tema de la cancelación es que precisamente con estas reformas de 2019 y 21 han venido modificando y astringiendo las posibilidades de cancelación. Para empezar, para cancelar un CFDI, más allá del plazo, tiene que contar con un máximo de 4 posibles razones por las cuales se pueda cancelar. Y mi pregunta es, ¿esas 4 razones están estructuradas normativamente a partir de los criterios potenciales que las N,000 actividades económicas del planeta Tierra y que recaigan en México para jurisdicción correspondiente tengan en particular viabilidad de encuadrarse en ellas? Yo creo que no. Yo creo que para nada. Pero suponiendo sin conceder, ahí ya existe un acotamiento legislador de mi oportunidad de cancelación. Bueno, va. Se daban cancelaciones sin sentido, o se daban cancelaciones sin consentimientos, y entonces abren un segundo parámetro. La cancelación, si se hace en un plazo determinado, no sé, creo que son 24 horas, se logra inmediatamente. Se entiende que hubo un error en la emisión del CFDI, o no se llevó a cabo en ese momento la transacción, y pues se cancela la factura. Pero si pasa de ese plazo y no llega el plazo del año, según esta modificación del Código Fiscal de la Federación de 2021, entonces la solicitud de cancelación que uno hace ya no solo toca base en el SAT para verificar si caen los 4 potenciales niveles o tipos de cancelación, sino además tiene que ir a ser autorizada por el contribuyente receptor. Entonces yo emito la solicitud de cancelación, la justifico en uno de los 4 astringentes formas de cancelar, y en su caso el receptor lo va a recibir en su buzón, que va a decir, oye, te quieren cancelar esta, entra a validarlo, y si yo estoy consciente que efectivamente no lleva a cabo la transacción, que hubo un error o lo que sea correspondiente, autorizo la cancelación. Ciertamente, pasado cierto plazo, si no me equivoco, 5 días, se cancela en automático el CFDI, siempre y cuando no haya pasado del ejercicio fiscal según el 29A. La autoridad se dio cuenta del extremo absurdo que planteó, sobre todo para las facturas emitidas en los últimos días del año, pero igual procede para cualquier factura emitida del año, y dijeron, bueno, les vamos a conceder esta noble autoridad que vayan a cancelar hasta el plazo de la resolución miscelánea fiscal, que pondera la posición de 4 meses máximo, ¿no? 3 meses, incluso no sé si está dividido por morales o físicas, pero bueno, ya no encuentro, está muy largo el amparo, el punto en concreto, pero da un cierto plazo. Y el punto en concreto es que llega a la Corte por medio de un juicio de amparo, después de una serie de juicios previos, en donde se hicieron negativas en cuanto a la posición de que si es una norma autoaplicativa o heteroaplicativa, criterios más jurídicos, técnicos, muy complejos, pero que en esencia implica si tenían derecho a ampararse contra la ley una vez emitida, o se tenían que esperar a un acto de autoridad o a un acto que les generara molestia y entonces poder ampararse contra ese acto. Un ejemplo de un acto en concreto es que pasara el ejercicio 2022 y en 2023 yo quisiera cancelar una factura, el sistema no me dejara y yo me amparara contra esa negativa del sistema, que también tiene sus vicisitudes completas, porque lo que yo haga en el sistema del SAT no necesariamente lo está viendo alguien y no hay prueba plena de que esté ocurriendo. En fin, el punto es, hubo interpretaciones en el proceder de este procedimiento jurisdiccional en donde hubo jueces que dijeron, no puedes aplicar lo heteroaplicativo, no puedes, por el simple hecho de que entró en vigor la ley, no puedes ampararte, tienes que esperar a que te apliquen un acto de autoridad. Hubo en recurso de revisión posturas en las que dijeron, no, sí puedes, porque no está viéndose el acto concreto del 29A como una parte de un sistema normativo, sino nada más como un artículo específico existente en la ley, y eso está mal. Y ese acercamiento del recurso de revisión del colegiado
que revisó ese recurso, de alguna manera me parece que cubre un aspecto básico de mi argumento. El CFDI no es algo que exista de la nada por sí mismo. No tiene sentido emitir CFDIs nada más porque sí. Tiene que haber un sistema normativo contextual e incluso, no lo dice necesariamente el recurso de revisión, pero superior, que le dé necesidad de existencia al CFDI. De lo contrario, pues básicamente, pues, de repente me van a estar inventando CFDIs, ¿no? En el cruce de comentarios, uno de nuestros colegas comentó, valga la redundancia, que tiene un asunto en donde una empresa por error emitió una gran factura a otro contribuyente que es el cliente de mi colega, y entonces el receptor nunca tuvo una transacción con ese contribuyente, fue una equivocación y nadie se dio cuenta, y esto ocurrió en un diciembre, y de repente para marzo ya había un acto de autoridad. Oye, pues nos debes un dinero de impuestos por este dinero que recibiste. Espérate, yo no recibí ningún dinero, fue un error de la transmisión, ¿no? Y el otro contribuyente, pues oye, tú tuviste un acto deducible, pero no es deducible porque no es tu materia, no es tu objeto social, todas estas interpretaciones, y está metido en un problema. Y además ya no se puede cancelar el CFDI por este artículo. Y entonces sujeta a la situación y a la necesidad de recurrir a procesos jurisdiccionales que son trabadísimos y lentísimos. Este asunto se ampararon el 15 de enero de 2022. Esta resolución acaba de salir hace unas semanas. 2 años después, ¿le parece sensato terminar logrando que se cancele un CFDI 2 años después? Es una locura. Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4:27. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¡Arráncate, México! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Conoce los resultados del monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PBM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las 2 precandidaturas del Partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto, el pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Refrendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses. ¿Batallas para levantarte de la cama por las mañanas? Podrías tener esto. A muchos nos cuesta levantarnos de la cama por las mañanas, algunos más que otros, pero si te cuesta mucho trabajo levantarte de la cama por las mañanas, podrías tener disania.
De acuerdo con un estudio publicado en el Colegio de Psiquiatría del Reino Unido, es el término que se refiere a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. Los especialistas indican que esto también podría ser un síntoma de depresión. La disania no se relaciona con el cansancio acumulado, realmente es la incapacidad de levantarse de la cama. Incluso podrían pasar varios días sin que uno pueda levantarse. No se refiere a la inmovilidad total, es el hecho de querer quedarse acostado todo el día. Cuando una persona experimenta disania, siente una fuerte ansiedad al querer levantarse de la cama, y cuando esto es realmente necesario, a lo largo del día presenta la necesidad extrema de regresar a la cama. Uno de los principales síntomas de la depresión es precisamente ese, que no se siente motivación alguna para levantarse de la cama. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión ya es considerada una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial, pues es tal la afección que no permite que el individuo se levante de la cama, lo que se traduce en disania. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, nuestras noticias. Escucha a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos platicando de esta sentencia de la Corte sobre este asunto de cancelación de CFDI restringido al ejercicio fiscal, luego ampliado con este tema de la resolución miscelánea. Dice el artículo 29A, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, que además acota algo que todavía pueda ser menor, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Y el SAT va a emitir reglas con los medios que deberá manifestarse esta aceptación, que página de internet y este asunto. Y pues bueno, ahí da cuenta de varios puntos normativos, ¿no? Pero el punto es el plazo. Y entonces, bueno, pues hace la Corte un análisis sobre la exposición de los argumentos del quejoso, en su caso del artículo 29A del Código Fiscal, y determina, ¿no? Medio muy largo como lo hace, pero determina que un año fiscal o un ejercicio fiscal es un año calendario natural, ¿no? Como que se exceden de repente, o nos excedemos los abogados en ciertos temas, ¿no? Pero el punto es que aún con la miscelánea, pues el plazo no es suficiente porque sigue habiendo un plazo restringido a algo que está por encima de la esfera fiscal. O sea, que en lugar de que la esfera fiscal haga el reconocimiento de esa amplia posibilidad de actos económicos y de circunstancias que puedan ocurrir en el contexto, no, básicamente deciden restringir, ¿no? Y cita, por ejemplo, hay un caso en particular en el que pudiera haber este asunto en donde se emite un CFDI a finales de mes y luego el pago de las contribuciones se hacen en determinado plazo y que por lo tanto pues eso puede traer un asunto que afecta operaciones comerciales, ¿no? Vamos a poner casos específicos. Sí está el caso de que el 29 de diciembre emites un CFDI y se cancela la operación semanas después y luego ya no puedas cancelar. Pero ¿qué pasa también con aquellas operaciones, por ejemplo, famosas con las maquiladoras, en las que te pagan a 180 días y a veces más tiempo? Y ese a veces más tiempo queda bastante posible, ¿no? Y entonces de repente emites el CFDI, va el proceso de cobranza, que bueno, pues la maquiladora lo que hace es financiarse del proveedor, y en su caso llega la fecha de pago en enero del siguiente ejercicio fiscal, del siguiente año. Y pues de repente te dicen, oye, no, ¿sabes qué? Estuvo mal tu servicio, estuvo mal tu máquina que me vendiste, lo que sea, y se requiere aplicar algún tipo de descuento, algún tipo de alteración. Bueno, sé que yo no puedo cancelar ese CFDI, por ejemplo, para el ejercicio de aplicar notas de crédito y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, pues ya me grabó a mí que emití el CFDI, incluso si soy persona moral desde el momento de emitirlo, pues al mes siguiente yo ya tengo que incluir en mis ingresos gravables ese ingreso, que eso es una cuestión de tipo financiero ordinario,
pero que al final del día pues plantea esta posibilidad de algo que además aquí en la región pasa, y pasa seguido, ¿no? Y entonces cita algo en particular, que es la exposición de motivos, que ya había aludido un poco a ella al principio, y plantea que en el punto 19.7 de la delimitación en la cancelación de los FDIs, de la exposición de motivos para este artículo 29A, dice: debido a que no se cuenta un plazo para la cancelación de los FDIs emitidos, se ha detectado que los contribuyentes realizan tal cancelación años después de su emisión, lo que no permite contar oportunamente con información actualizada para conocer la situación fiscal de los contribuyentes, dando origen a las observaciones o cartas de invitación para corregir la situación fiscal. Por ello se propone establecer un plazo para cancelar estos FDIs que tengan un vicio en su emisión o una justificación válida, con lo que se permitirá disminuir los actos de molestia de los contribuyentes. Se ha detectado que durante el ejercicio de las facultades de comprobación los contribuyentes cancelan los FDIs, lo que provoca inseguridad jurídica respecto a dichas cancelaciones. El SAT tiene inseguridad jurídica, válgame Dios. Por lo anterior, se propone que para que los contribuyentes puedan cancelar los FDIs, debe acreditar y justificar que efectivamente dichos comprobantes tuvieron un vicio en su emisión, estando posibilidades de acreditar ante la autoridad fiscal la procedencia de tal cancelación. Este último párrafo no está en la ley. Ese último párrafo abriría una ventana de posibilidad de cancelación al tiempo posterior al ejercicio fiscal si se hubiera puesto en la ley, pero nada más quedó ahí como una cuestión de buena voluntad, y en todo caso vinculada al asunto de los 4 conceptos de cancelación, que es el razonamiento que pide el SAT para justificar la cancelación. Pero el tema en concreto sigue con la misma temática. O sea, en función a un problema administrativo del SAT, que es propiamente no tener oportunamente la información actualizada de la situación fiscal del contribuyente, pues te restrinjo una actividad económica completa. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. O sea, mejor vamos a darle recursos al SAT, que haga los actos de fiscalización que tenga que hacer, contra quien tenga que hacerlos porque no tenga justificación en su cancelación, y permitan a la actividad económica ejercerse libremente. Esa es la teoría detrás de mi argumento, ¿no? Y bueno, la autoridad expone, la Suprema Corte expone otros puntos y plantea que la inconstitucionalidad de esta norma, pues de alguna manera se va a basar en la perspectiva de que el punto sí lo encuentra inconstitucional en función a, no lo dice así expresamente, pero básicamente lo dice, el plazo máximo es muy limitado, o sea, 1 año. Entonces, si la ley dijera 2 años, quizá la Corte ya, pues no hay problema. Y lo plantea en su párrafo 91, dice: en consecuencia procede declarar la inconstitucional el artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que toca la disposición relativa a que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. O sea, esa es la parte que se declara inconstitucional para este contribuyente, no para todos. Pues usted y yo, que no nos amparamos, sigue siendo limitada la cancelación. A este contribuyente se le tiene que habilitar la cancelación. Ahorita voy a ese tema, pero el punto en concreto es nada más en función a ese texto de la limitación de ese ejercicio. Y más adelante, en la sentencia, señala algo que nos causó un poco de estridencia. Dice: en relación a los efectos de la concesión del amparo, se precisa que la inconstitucionalidad que señala esta ejecutoria procede únicamente respecto a la disposición que establece que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un paso menor, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. O sea, solo esa limitante máxima de 1 año o del mismo ejercicio en el que se expidan es la que se declara inconstitucional. Por lo que esa limitación no será aplicable a la quejosa. Dice: sin embargo, si existe alguna otra disposición normativa que establezca un plazo razonable, y esto es el absurdo, el razonable y proporcional, para realizar la cancelación más allá del ejercicio fiscal en que se emita, deberá acatarla. Y entonces le dice al SAT: emite una resolución miscelánea y amplía el plazo 4 meses, ya con eso razonable. ¿Razonable para quién? ¿En función de qué? Y de nuevo nos vamos al tema. Un agente económico ordinario, como un comercio al por menor, pues es muy difícil que vaya a tener una situación de este tipo, de necesidad de cancelar meses después o años después un CFDI. Una operación manufacturera, una operación mayorista, una operación de construcción,
tiene grandes posibilidades de que eso ocurra, no solo en uno, sino en varios años después, que se hagan correcciones a situaciones fiscales cancelando CFDIs que se hayan duplicado por algún error. Y si bien la exposición de motivos contempla la posibilidad de que haya quedado normado, no quedó normado. Entonces, la resolución de la Corte, pues es por lo menos limitada en función de la expectativa de comprender o que den cuenta de que comprenden que la actividad económica es superior. Vamos, las compras con gobierno están sujetas a estos riesgos. La misma Poder Judicial Federal compra cosas como papelería, paga a plazos y puede eventualmente haber la necesidad de ver cambios que provoquen necesidad de cancelaciones de CFDI. Y luego, digo, la Corte como receptora del CFDI no cancelado quizá no le importa un comín, ¿no? Pero el contribuyente emisor que le pidieron cancelar el CFDI, que le pidieron ya no se va a llevar a cabo, ¿cómo voy a pagar impuestos por algo que no ejercí, que no devengué, que no cobré, que nunca me benefició? Trastoca completamente el 31, fracción cuarta de la Constitución, por no fijarse en la necesidad de una técnica jurídica armonizada a un sistema normativo completo, dependiente de una actividad humana, en este caso la económica. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos dejan con algo de incertidumbre, sabiendo que este amparo solo cubre las necesidades básicas de lo que dice este 107 de ese contribuyente que se amparó, pero dando pauta para pensar, bueno, si yo tengo que cancelar un CFDI este año del año pasado y lo hago después de marzo o de abril, cuando esté el límite de la resolución miscelánea, y no me deja el sistema, pues esa negativa de la autoridad me provoca esa heteroaplicatividad, autoaplicatividad, y por lo tanto tengo ahí mi plazo para poder promover mi amparo. El problema es ahora físico. Yo estoy en la computadora, trato de cancelar el CFDI, vamos a decir en mayo, emitido en 2023, y el sistema no me deja. Pero no me emite una razonabilidad de esa no permisibilidad. O sea, no me va a mandar una hojita que diga, no te dejamos en función del 29A de la Código Fiscal de la Federación. Y entonces, ¿yo cómo justifico que ese acto de autoridad ocurrió? Pues le tomo fotos a la pantalla. Es una idea, pero es una foto que pudiera ser manipulada. Pues le llamo a un notario que venga a dar cuenta del acto y con su fe pública exponga su testimonial, vamos a decir, y entonces con ello, bueno, pues hay una jurisprudencia que dice que los notarios no son peritos expertos en sistemas, y aunque ahí diga que no se puede, no podrían ser testigos de ese acto. Digo, yo creo que eso se sujeta a cuestionamiento, pero empieza a haber limitaciones, incluso ya tangibles, de la hasta de defendernos, ¿no? Y pues eso es exuberantemente preocupante. Voy a corte, regreso al último segmento, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de películas de amor, pero que nos cuentan un amor un poco diferente, un poco más realista y no con el típico felices para siempre. Así que si a ti te interesa esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Es un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM.
Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. Por todo Juárez, el cambio sigue. Intervenimos más de 170 avenidas, rehabilitamos más de 260 escuelas, cubrimos más de 62,000 baches, encendimos más de 50,000 luminarias con tecnología LED. Gracias a ti. Con tu predial, el cambio sigue. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Radio Mexicana, información contundente. Continuamos en Solo Negocios Radio. Último segmento del programa aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues vamos a comentar para finalizar esta posición. De nuevo, la Corte es limitada en función a cómo plantea su argumento de inconstitucionalidad, limita qué fases del argumento o más bien del artículo son inconstitucionales con respecto a qué tipo de limitantes, como el darle la pauta. Si te amplían el plazo razonablemente, pues esto ya es acatas, ¿no? Ya es constitucional. Y luego genera argumentos de inoperación a ciertos conceptos de violación, por depender de situaciones hipotéticas, pero situaciones hipotéticas del marco económico real, que además hay otro problema con el marco económico real. Los agentes económicos, no los contribuyentes, pero también los contribuyentes, a mi gusto, derivado del ejercicio de la actividad económica, y de nuevo, yo no me convierto en contribuyente por gusto, me convierto en contribuyente por ser un agente económico, ya sea consumidor final, o ya sea un agente de cadena productiva o de venta de ese consumidor final, o sea, bueno, no sé, un empleado, yo qué sé. Este contribuyente, este agente económico, no vive en un mundo estancado. Pareciera con estas reformas de este periodo de los últimos 5 o 6 años, quizás hasta antes, pero al menos este periodo, que el legislador está pensando en el agente económico como un agente estancado. Eres empleado, toda tu vida vas a ser empleado. Eres empresario, toda tu vida vas a ser empresario de esa actividad económica específica. Entonces, nuestra representación poblacional, el Congreso, el presidente, el Senado, los diputados, los jueces como pues presuntamente protectores del orden jurídico válido, desconocen la evolución humana, desconocen que un agente económico puede evolucionar, y si yo hoy en día vendo papelería, mañana quizá me dedique al reciclaje, y si de repente estoy en restaurantes, de repente quizá nada más distribuya comida, y de repente quizá tenga una franquicia gigantesca que cotiza en la bolsa. O sea, desconocen la evolución de los agentes económicos. Y en un país con los datos reconocidos, por ejemplo, en mortandad de empresas, sobre todo las pequeñas empresas, pues lo lógico es que los agentes económicos estén cambiando de giro constantemente, precisamente porque se les mueren las empresas por diversas circunstancias. Y entonces encontramos que el representante de la población, que el representante de la ciudadanía, pues no nos representa porque no nos conoce, porque no reconoce la verdadera situación de los agentes económicos y su evolución o innovación o detracción incluso. ¿Sí? Se me ocurre una constructora. Empiezan estos constructores, instalan su empresa, crean su moral, invierten recursos disponibles para poder comprar su maquinaria, contratar a sus empleados, y se lanzan al ruedo de, por ejemplo, construcción de obra pública, y van a licitaciones y cosas de este tipo. Y normalmente estas obras pues no son cosas que duran unos meses, llegan a durar años. Ahí está el Tren Maya, Dos Bocas, y vamos a ver otra cosa, el AIFA va a durar como 20 años construyéndose ese aeropuerto, ¿no? Y bueno, obviamente no va a haber un agente económico con un contrato de 20 años, pero ciertamente no son contratos de la inmediatez como ir a la tienda
de consumo directo, ¿no? Entonces, al desconocer esto, es obvio que sujeten al criterio de, ¿dónde está? A argumentar que, pues, estos argumentos dependen de situaciones hipotéticas. Pues claro que son hipotéticas. Estoy quejándome en contra de una ley que pudiera llegarme a afectar en estas circunstancias. No me están afectando, si me estuvieran afectando sería autoaplicativa. O sea, no creo que sea válido este argumento por ningún motivo de parte de la Corte, ¿no? Plantea en todo caso que este argumento del quejoso de seguridad jurídica violada y de libertad comercial se debe de estimar infundado porque su examen con el que analizan el asunto pues, no pasa, ¿no?, los argumentos del quejoso. Y de nuevo, a mi gusto, desconociendo la actividad económica por encima de la fiscal, entendiendo la fiscal derivada de la actividad económica y no al revés. Y entonces, pues posiciona un amparo, lo brinda con respecto a ese argumento exclusivo de la limitante del ejercicio fiscal, da pauta para que abran por medio de la resolución miscelánea el plazo, porque considere que pueda ser razonable 4 meses en función a qué. O sea, ¿qué hace que 4 meses y no 5 o 3 sean razonables? Digo, no hace un análisis del agente económico, ¿no? Y finalmente, pues la pregunta de qué hacer. Bueno, para empezar, yo creo que tenemos que empezar a hacer un trabajo de cabildeo para evitar que los legisladores estén haciendo estas leyes absurdas y que sean leídas de una manera tan limitada por quien tiene que resolverlas, como es un juez o en su caso la Suprema Corte. Segundo lugar, el punto en el sentido estricto de lo que es un amparo, pues protege al quejoso. Cuando son en materia fiscal, pues no importa la construcción de un precedente judicial, no tiene aplicabilidad de declaratoria inconstitucional plena. Vamos, no sé, la prisión preventiva oficiosa está siendo declarada inconstitucional, ya con las reiteraciones, pues ya tendría que ser declarada inconstitucional para todos, y ya todos los artículos de la ley que hablen de prisión preventiva oficiosa deberían ser inconstitucionales. Digo, es una exageración lo que estoy diciendo, porque no conozco bien la materia penal, pero, pues bueno, así funcionaría, porque en el mundo penal, civil, laboral, etcétera, sí pueden declararse inconstitucionales las leyes a partir de precedentes judiciales. Pero la materia fiscal no. La materia fiscal es de aplicación individual. Cada quien tiene que ir por su amparo. Pero un amparo, una declaración a plena inconstitucional, puede ser replicado entre los diferentes contribuyentes hasta que, en tanto, la mayoría se logren su inconstitucionalidad a favor y eventualmente el legislador diga, echa para atrás la norma, ¿no? Bueno, aquí no es el caso, porque se resuelve un asunto heteroaplicativo, ¿no?, que es la concepción de que por entrar en vigor la ley se haya declarado la inconstitucionalidad. La ley entró en vigor hace mucho, 2022, y ya pasó el plazo para ampararse bajo un criterio de heteroaplicabilidad. Ahora bien, tengo que esperar a una autoaplicabilidad, o sea que yo por mí mismo, ejerza un acto que provoque que se me aplique el criterio. Bueno, y si esto es cierto, pues entonces tengo que cancelar un CFDI del ejercicio anterior para que me lo niegue el SAT. El problema es que la página del SAT no me va a arrojar un documento que me dé esa negativa, y entonces tengo que ejercer actos ulteriores para tratar de convalidar el hecho de que me fue negada la posibilidad de esa negativa. Y con esa negativa, iniciar mis actos de defensa. Luego, depende de situaciones. Por ejemplo, el error que citó mi colega, pues de alguna manera puede traer consecuencias como el hecho de tener que primero invalidar el acto comercial por medio de una demanda mercantil, en donde el juez, pues de alguna manera niegue, en una demanda mercantil yo demando a alguien porque me incumplió el contrato, por ejemplo, o me incumplió el pago. Aquí, pues, ni siquiera existió la voluntad de las partes para ejercer el acto mercantil, entonces, de alguna manera tiene que lograrse por medio de esa resolución mercantil que efectivamente no hubo voluntad de las partes y no se llevó a cabo la operación, y con eso sustentar jurídicamente que no hay esa relación. Luego, o sea, casi tengo que probar un acto negativo, que es sumamente complejo, ¿no? Luego, con eso, irme a los procedimientos administrativos fiscales para tratar de
promover ante la autoridad que me permitan cancelar ese CFDI. Me lo va a negar porque el 29A dice que deben de cancelar dentro del ejercicio, y entonces promover los actos que me lleven a un amparo para efectos de que se declare inconstitucional para mi criterio ese acto específico, o se niegue la negativa, valga la redundancia, de cancelación por parte de la autoridad. El punto en concreto es que pues es un asunto que le puede llevar 2-3 años a ese contribuyente. En lo de mientras, lo mínimo que va a tener que hacer es garantizar el acto de cobranza que le está haciendo la autoridad fiscal, con el riesgo de que termine cobrándoselo porque pierde el asunto, porque nada garantiza que se va a ganar, y con el costo de los abogados y de los contadores y de los peritos que tengan que ejercer para disminuir este acto. Todo por un error de un tercero, que además pues también lo hace pensar a uno en otra situación. ¿Cómo alguien puede equivocarse en la suscripción de una factura? Pues porque tienes constancias de situación fiscal a diestra y siniestra, porque en tus bases de datos facturas se llenan y se llenan y se llenan, y de repente haces esta factura así rápido y estamos en el trabajo y ¡pum! Y nadie se dio cuenta. ¿Y por qué nadie se da cuenta? Bueno, porque uno teóricamente debería entrar a su sistema fiscal, verificar solicitudes de cancelación, o al sistema fiscal de facturas y estar viendo cuáles son válidas y cuáles son inválidas. Sensatamente no hay un solo empresario que haga eso. O sea, los contadores, y tampoco tienen, o sea, su profesión no es para estar revisando esas cosas. La sujeción de un error de un sistema electrónico que fue creado para facilitarnos la vida no tiene por qué ponernos una pistola en la cabeza. Y eso no lo quiere entender el legislador, notoriamente con sus absurdas motivaciones para exposiciones de motivos, y eso no lo quiere entender la autoridad para promover estos actos, porque finalmente el SAT es quien promueve estos cambios normativos, y eso no lo quieren leer en la Corte. Y entonces es preocupante la situación. En fin, esa es mi crítica a este tema. Cualquier cosa, pues aquí estoy a sus órdenes. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio para platicar de gobierno corporativo y avanzar en estos importantes temas. No se vaya, te invitamos a continuar sintonizándolo 1300 de amplitud modulada. Muchas gracias, Arturo, buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.